Geotextiles, tejidos y no tejidos. Los geotextiles tejidos son aquellos formados por cintas de alta resistencia. Funciones: separación, refuerzo, estabilización. Geotextiles no tejidos. Se forman a partir de un entrelazado de fibras o filamentos de polipropileno mezclados aleatoriamente, conformando una capa con altas propiedades de filtración y drenaje. Funciones: filtración, drenaje, protección, separación, estabilización, repavimentación. Geotextiles para separación. Esta función consiste en la separación de dos capas de suelo de diferentes propiedades geomecánicas, granulometría, densidad, capacidad, etc., evitando permanentemente la mezcla de materiales. El geotextil se traduce en una barrera para migración de partículas entre dos tipos de suelo, facilitando la transmisión de agua. Se requiere entonces un geotextil que retenga las partículas de suelo, evitando el lavado de finos por la acción del agua y que cumplan con las resistencias necesarias para mantener la continuidad sin que ocurra ninguna falla por tensión, punzonamiento o baja concentraciones de esfuerzos locales causados por irregularidades en el suelo de fundación. Ventaja: mantienen la integridad de los materiales, aumentan la vida útil de las estructuras, evitan la contaminación de materiales granulares e impiden el lavado de finos. Campos de aplicación: entre la estructura de pavimentos y subrasantes con CBR entre 3% y 10%, como vías pavimentadas, no pavimentadas, vías férreas, aeropuertos. Entre la cimentación y terraplenes de suelos, debajo de diferentes áreas, sardineles, campos deportivos, parqueaderos. Filtración y separación en estructuras hidráulicas, gaviones, canales, rip-rap, etc. Geotextiles para estabilización de suelos blandos. En esta función se aprovecha el comportamiento atracción del geotextil para trabajar con complemento de las propiedades mecánicas del suelo, con el fin de controlar los esfuerzos transmitidos tanto en la fase de construcción como en la de servicio de las estructuras. El geotextil actúa como un elemento estructural y de confinamiento de los granos del suelo, permitiendo difundir y repartir las tensiones locales. Estas acciones aumentan la capacidad portante del suelo y la estabilidad de la construcción. Ventajas: reducción de espesores de material granular al reemplazar parte del aporte estructural de estos por el aporte a la tensión del geotextil. Aumento de la vida útil de las estructuras. Incremento de la capacidad portante. Mayor rentabilidad económica del proyecto. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Entre la estructura del pavimento y subrasantes con CBR menor al 3%, o vías pavimentadas, no pavimentadas, vías férreas y aeropuertos, y conformación de terraplenes, plataformas, vías y cimentaciones sobre suelo extremadamente blandos. Los geotextiles que se usan para el sistema del subdrenaje son los no tejidos, debido a su porosidad mayor al 80% y su estructura de fibras entrelazadas aleatoriamente. Poseen una alta permeabilidad, permitiendo así el paso del agua y reteniendo las partículas del suelo. Además, debido a su espesor y estructura interna, permiten el drenaje del agua en su plano. Los subdrenajes son métodos efectivos contra el deslizamiento, y por esta razón es que se usan los geotextiles en esta clase de estructuras, ya que evita la presión de poros, lo que aumenta la resistencia al corte, eliminando fuerzas hidrostáticas y así mejorando el factor de seguridad de la estructura. Las ventajas que ofrecen estos geotextiles es que incrementan la vida útil de las estructuras de drenaje, además evitan la colmatación del material drenante y aumentan la capacidad de evacuación de los líquidos. Por último, algunos campos de aplicación
Son filtros tradicionales en vías, parqueaderos, edificaciones y campos deportivos, también como colchones drenantes bajo estructuras como terraplenes y vías, y por último, chimeneas drenantes en el espaldón de muros de contención. Geotextiles para pavimentación y repavimentación. Dentro de cualquier proceso de repavimentación de una vía, el exceso de humedad y el calcado de fisuras son los dos fenómenos que afectan la durabilidad de las estructuras de pavimento y su integridad para resistir la aplicación de cargas. Los geotextiles no tejidos, por su estructura y alta porosidad, son ideales para esta aplicación. Conforman una membrana viscoelastoplástica que cumple la función de barrera impermeabilizadora y membrana amortiguadora de esfuerzos. El geotextil se dispone entre la superficie de la estructura de pavimento antigua y la nueva capa de rodadura, previa aplicación de un ligante asfáltico. Sus ventajas: retardan la aparición de fisuras del pavimento antiguo a la nueva superficie. Actúan como barrera impermeable que impide el ingreso del agua a la subestructura del pavimento. Mejoran las condiciones de estabilidad de la estructura del pavimento y de la subrasante. Sus campos de aplicación: se puede utilizar en repavimentación de vías, pistas de aeropuertos, parqueaderos, etc., y en la construcción de estructuras asfálticas nuevas. Geotextiles para estructuras en suelo reforzado. Las estructuras de suelo reforzado se conforman a partir de material seleccionado y compactado, acompañado de capas de geotextil tejido. Estos se han convertido mundialmente en una alternativa de construcción frente a los muros de concreto reforzado y a los terraplenes conformados. Sus ventajas: disminuyen el costo total de la obra, comparativamente con sistemas convencionales de construcción. Reducen el tiempo de construcción. No requieren mano de obra ni equipo especializado para su construcción. Poseen múltiples alternativas de fachada, como revegetados, en bloque de concreto, mampostería, piedra pegada, entre otros. Sus campos de aplicación: conformación de bancas y estructuras de contención en vías, ampliación de áreas planas, incremento de los ángulos de inclinación de la cara en taludes y terraplenes, reconformación de deslizamientos y aproches a puentes. Geotextiles para la protección de sistemas de impermeabilización. El medio ambiente se puede ver seriamente afectado por la actividad minera, el manejo de desperdicios y sus actividades asociadas. La tecnología de geosintéticos ofrece una manera segura y controlada de manejar esta situación, mediante sistemas de impermeabilización con geomembranas acompañadas de geotextil no tejidos. Sus ventajas son: evitar el punzonamiento inducido por objetos angulosos que afecten la impermeabilización del sistema. También ayuda a disipar subpresiones causadas por los fluidos. Actúan como transmisor de fluidos o disipador de gases, evitando la saturación del sistema. Los campos de aplicación son impermeabilización de embalses, lagunas de oxidación, estructuras de almacenamiento de fluidos, rellenos sanitarios o residuos mineros. Aplicaciones de los geotextiles: carreteras, escolleras, vertederos, suelos limosos y arcillosos, ferrocarriles, drenaje, carreteras, agricultura antirraíz, separador, edificación, cubiertas invertidas.